uno de los mayores anhelos que tiene la comunidad de Soul Eater, y que lo han estado pidiendo desde hace años, es ver por fin su manga favorito adaptado fielmente, cosa que podría estar muy cerca, debido a que últimamente esta franquicia ha estado bastante activa en los últimos meses y lo podría estar aún más en el próximo año, cosa que podría dar indicios de que se está preparando tal vez algo especial. En este video estaremos viendo esas pistas que tenemos de un posible remake del anime, y de cómo sería este, por lo que prepárate, por lo que veo, 2026 tiene pinta de ser el tan esperado regreso de Soul Eater. Empecemos con lo primero, recientemente se ha estado sacando bastante mercancía de la franquicia, en cuanto a figuras, exposiciones de arte y demás cosas oficiales relacionadas con la IP, y incluso una colaboración con su serie hermana, y con la que comparte universo Fire Force, siendo que ambas están siendo transmitidas en estos momentos por Netflix en Japón. Que la franquicia esté así de activa, pese a que esta ya finalizó en cuanto a su anime y manga, hace más de 10 años, es realmente sospechoso. Les pongo por ejemplo el remake del anime original de Digimon, que antes de su anuncio y salida en el 2020, en el 2019 hubo un gran auge de la mercancía clásica, con figuras de Omegamon, además de expansiones en el TCG, y rediseños nuevos de los bipeds originales, siendo que probablemente este sea una forma de ver el interés del público que aún le tengan a la franquicia, para así saber qué tan rentable sería sacarle un nuevo proyecto animado. Pero la cosa aún no acaba acá, ya que como dije el anime de Soul Eater comparte universo con el de Fire Force, siendo este su precuela, y por el hecho de que solo faltan unos meses para ver el final del anime de Fire Force, en donde en sus últimos capítulos veremos un montón de referencias a Soul Eater, desde la luna y el sol, la primera resonancia de almas, la creación del dios de la muerte, además de la aparición en los momentos finales, de Soul, Kid, y Black Star, además de un último momento donde aparecen los padres de Maka, junto a esta, contándole la historia de cómo Shinra salvó el mundo, y afirmando que lo siguiente que sigue es el mundo de Soul Eater, invitando a los espectadores a leérselo, pero que el mismo mensaje podría ser utilizado para el anime, para así anunciar un remake, diciéndonos que lo siguiente que se viene es un nuevo anime de Soul Eater, aprovechando el hype de los últimos capítulos, que harán que el hype por una continuación del otro manga de Okubo esté por las nubes, aprovechando también para enganchar a los fanáticos de Fire Force a verse este anime para que la comunidad y la franquicia crezca enormemente. Además que en el último tráiler de la temporada final de Fire Force, tuvimos la sorpresa de escuchar la voz de Shinigami-sama, así como la sorpresa de saber que el responsable de crear el último opening de Fire Force, será el que hizo el opening de Resonancia. Todas estas son posibilidades y el lado positivo de una nueva adaptación de Soul Eater, pero veamos el otro lado de la moneda, o sea lo negativo, ya que una queja que tienen los fanáticos de Fire Force, es que al parecer la última parte del anime no parece que será tan fiel al manga como uno espera, debido a que aún queda mucho del manga para adaptar, como para adaptarlo en solo 12 capítulos, indicando que probablemente se van a saltar varios momentos de los capítulos finales del manga, lo cual podría ser desalentador, aunque quién sabe, también podría haber una tercera parte en forma de película, porque si Shingeki se dividió en 3 para su final, porque otros animes no podrían hacerlo, también habría que ver también qué tanto estaría dispuesta Square Enix de ceder los derechos a un estudio de animación, para financiar tal proyecto costoso, con un estudio como David Production, u otro más que quiera llevar tal adaptación a cabo, como quién sabe, ver a Bones regresar para la adaptación, ya que estos son dueños totales tanto del manga, mercancía y anime, y un remake de Soul Eater no sería poca cosa, ya que el manga tiene como unos 100 capítulos, que se podrían resumir en 50 o 60 capítulos de anime, dividido al igual que Bleach en 4 partes que se vayan estrenando a lo largo de los años, para así tener una mejor calidad de producción, siendo una tarea nada barata. Tenemos que ver qué tan interesada está esta en serio resucitar la franquicia, porque sin el voto de Square, no se hará nada, aunque bueno, con tantos remakes de animes antiguos anunciándose y estrenándose, como Ranma y medio, y La Estrella del Norte, un proyecto así no sería descabellado, y más si el fandom hace presión, que de paso ha estado activo desde el 2009, pidiendo un remake fiel al manga, lo cual es admirable, ver que aún pese al paso del tiempo, que este siga activo, después de que el anime tuviera un pésimo final. Todo parece indicar que el 2026 será un año crucial para Soul Eater, con tal vez un anuncio importante inminente, por lo que saquen sus apuestas caballeros, aunque también hay una posibilidad de que no anuncien un carajo, y media comunidad, junto a este video, quedemos como unos auténticos payasos.